Voy a rogar por favor que se ponga en pie. Y le voy a invitar a que leamos juntos estos versículos, por favor. ¿Sí? Entonces a la cuenta de 3 contamos 1, 2, 3. Dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, hermano, por favor? Gloria al Señor. Repetimos el texto, ¿verdad? El tema es Dios en Cristo. Gloria al Señor. Y hemos visto a través de estas lecciones que Dios se ha dado a conocer, ¿sí? Entonces vemos, antes de continuar, vamos a considerar nuestra verdad central de esta lección, que es, aunque Dios se da a conocer a sí mismo de muchas maneras, su revelación más completa es por medio de Jesucristo. Como lo hemos visto en lecciones anteriores, Dios se da a conocer de diferentes formas al ser humano, ¿sí? Hace 4 semanas o más veíamos que Dios se da a conocer a través de lo que vemos, ¿sí? Es decir, Dios se da a conocer a través de la creación, de lo que ha sido creado, ¿verdad? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿sí? Salmo 19. Entonces Dios se da a conocer a través de la creación. Dios se da a conocer también a través de la historia, ¿sí? Cuando recordamos la historia, ¿verdad? Vemos que Dios se dio a conocer a los israelitas a través de Egipto, ¿sí? Y demostró que es un Dios poderoso, un Dios verdadero, un Dios libertador, un Dios proveedor, un Dios, ¿verdad?, conquistador. Y entendemos cómo es Dios a través de la historia, ¿cierto? Es un Dios bueno, pero también es un Dios justo. Un Dios que derrama un diluvio para erradicar a toda una generación. ¿Por qué? Porque están viviendo en pecado. Entonces podemos entender que Dios es amor, efectivamente, pero también Dios es justicia a través de la historia, ¿sí? Pablo también nos narra y dice que Dios se da a conocer a través de nuestra conciencia. A través de la conciencia del hombre, el hombre puede entender que hay un Dios que nos ha creado, ¿cierto? Y hace 8 días veíamos que Dios se da a conocer a través de los profetas. A través del ministerio profético Dios se da a conocer, escoge hombres que hablen a través de él, ¿cierto? Y en esos hombres podemos encontrar revelación. En Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, ¿verdad? A través de esos profetas que escribieron podemos entender quién es Dios, qué es Dios, ¿verdad? ¿Cuál es la obra de Dios? ¿Cierto? Entonces esa es la verdad central, que muchos se da a conocer de muchas maneras, pero la revelación más completa y definitiva es a través de ¿quién? Cristo. De Jesucristo. Gloria al Señor. Esa es la revelación más completa. Vamos a ver nuestro texto para memorizar, el cual es Hebreos 1, del 1 al 2. Le voy a pedir que lo leamos todos juntos, por favor. Dice, nada más está esa parte que viene en la diapositiva. Dice, Dios, habiendo hablado en otro tiempo, muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Amén. Nuevamente dice, Dios, habiendo hablado en otro tiempo, muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Gloria al Señor. Hebreos 1 y 2. Ese es el texto clave de esta lección. Amén. Pero vemos que como a manera de introducción, hermano, vemos que lo que conocemos de Dios no es producto de la imaginación humana, ¿sí?
Lo que conocemos de Dios no es que el hombre haya dicho, bueno, ¿y cómo es Dios? Bueno, yo creo que Dios es eterno, yo creo que Dios es bueno, creo que Dios es maravilloso. No es producto de la imaginación humana, ¿sí? Ni de la acumulación filosófica del ser humano. Lo que conocemos hoy de Dios es porque ha sido revelado a través de un acto de gracia por parte de Dios. Lo que conocemos de Dios, hermanos, porque Dios, ¿verdad?, en su misericordia nos ha dado a conocer. Y entendemos a través de las Escrituras que esta revelación ha sido progresiva. Conforme ha avanzado la historia de la humanidad, Dios ha ido dando a conocer poco a poco. A los primeros hombres se les da a conocer a través de la creación, ¿verdad? Aquellos hombres que no entendían el mundo al 100%, entendían que había un creador, y a través de las cosas que ellos conocían entendían que había un Dios todopoderoso que los cuidaba, que los guardaba, que los protegía, que los bendecía. Pero conforme va aumentando el conocimiento humano, vemos que es necesario que Dios se manifieste a través de profetas, a través de siervos, a través de hombres, ¿verdad? Y se le aparece a Enoc, se le aparece a Abraham, se le aparece a diferentes hombres. ¿Para qué? Para que puedan entender quién es Dios. En una ocasión Dios se le aparece a Abraham y le dice: aquí que yo soy el Shaddai, el Dios todopoderoso, ¿verdad? Anda delante de mí, sé perfecto, y te bendeciré y te multiplicaré. Y entonces entendemos que Dios es todopoderoso porque en una ocasión se le apareció a Abraham y se lo reveló. Y más adelante, cuando él tiene 100 años y su esposa tiene 90 años, el Dios todopoderoso hace que ellos ¿qué? Tengan un hijo. El hijo de la promesa, demostrando que Dios es, ¿qué, hermano? Todopoderoso. No hay imposible para Él. Si Él decide que un hombre de 100 años con una mujer de 90 tenga un hijo, así va a ocurrir. Y la ciencia va a decir: eso es imposible, hermano. Esa mujer fue estéril toda su vida y ese hombre ya había pasado su edad reproductiva. Pero a la edad de 100 años y una mujer estéril por 90 años tienen un hijo, porque es el Dios todopoderoso. Entonces vemos que esa revelación, hermano, va siendo progresiva, ¿sí? Conforme van avanzando las Escrituras podemos ver que Dios se va revelando cada vez más y más. Pero llega a un clímax, llega a un punto máximo, un punto supremo, y es a través de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Todas las formas previas de revelación divina convergieron y alcanzaron su punto máximo en la persona de Jesucristo. Y veamos, Él no solo trajo un mensaje de Dios, como los profetas traían un ¿qué, hermano? Un mensaje, traían un mensaje por parte de Dios. Eso hacían los profetas. Pero Jesús no solo es un profeta, no solamente trae un mensaje a través de sus palabras, ¿verdad? Él es el mensaje encarnado. Por eso Juan comienza su evangelio: en el principio era el Verbo, Él era la palabra, ¿sí? Y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él era el mismo Dios hecho carne. ¿Y con qué propósito? Para que el hombre lo pudiera conocer. Dice: y ese Verbo, Juan 1:4, y ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces Él se hace carne para revelarnos a Dios, para que el hombre pueda entender al 100% quién es Dios. Hay una frase, ¿verdad? ¿Qué opina usted de la frase ver para creer? ¿La ha escuchado? ¿Y a qué se refiere? Hasta no ver, no creer. Cuando no conocen a Dios, ¿no? Hasta que no vean. ¿Y de quién nace esta frase? Lo vimos ahí en Juan
capítulo 4, verso 8, ¿verdad? Bueno, se le atribuye a Tomás, que dijo en su momento, hasta que no vea, no voy a creer. Porque le dijeron, oye, vino Jesús resucitado. Y dice, pues hasta que no vea, no meta mi mano, ¿verdad?, en sus manos, en sus heridas, en su costado, y lo toque y lo palpe, yo no voy a creer que Jesús resucitó, ¿verdad? Entonces, esa frase, ver para creer. Pues sí, tú me hablas de un Dios, pero yo no lo he visto. Y muchos decimos esto. ¿Cree usted que esto aplica para la fe? No, es al revés, creer para ver. Nosotros así es, hermana, ¿verdad? Nuestra hermana Clara dice que es al revés. Nosotros tenemos que creer para poder ver. Pero ahora, pregunta, hermano, ¿realmente no hemos visto las obras de Dios? ¿Realmente no hemos visto las obras de Dios? Sí, sí las vemos todos los días, porque Él se revela, porque Él se da a conocer, porque Él hace salir su sol todos los días sobre justos e injustos. Amén. Entonces Dios sí se ha revelado, Dios sí se ha dejado ver, Dios sí se ha manifestado y se manifiesta todos los días, hermano. Él sustenta la vida, el universo todos los días. Dios ha usado profetas, ¿verdad? Y esos profetas han hecho descender fuego del cielo, han levantado muertos, han dado vista a los ciegos, han levantado paralíticos. Y sí hemos visto la mano y la misericordia de Dios. Y Jesucristo ha venido a nuestra vida. Y cuando Jesucristo viene, hay un cambio que es visible. Hay una transformación que es, ¿verdad?, plausible, que podemos detectar, que podemos, ¿verdad?, corroborar. Porque Dios sí se ha dejado ver a través de sus obras. Gloria al Señor. Entonces, sí, ver para creer. Aplica esto para la fe, como dice nuestra hermana, tenemos que creer. Y aunque no creamos, las obras de Dios hablan por Él. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entonces vamos a ver el primer punto. Y en primer lugar vemos que Cristo es la revelación encarnada del Dios viviente. En el corazón de la última cena, Felipe, ¿verdad? Felipe, un hombre, hermano, muy analítico, de acuerdo a su biografía en la escritura, ¿sí? Este hombre siempre estaba al pendiente de los detalles. Cuando había una multitud y Jesús estaba predicando, Felipe es el que se acerca y les dice a los demás, oigan, ¿ya vieron cuánta gente hay? Son como 5,000 y nada más tenemos unos cuantos peces y unos cuantos panes. ¿Cómo le va a hacer el maestro? ¿Verdad? Y Felipe es el que inicia siempre en los evangelios ese tipo de conversaciones. Y Jesús, ¿verdad?, le está hablando a sus discípulos y dice, miren, yo voy al Padre, y dice en el versículo 7, si me conocéis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y ahora le habéis visto. Y cuando Jesús dice, ahora le habéis visto, Felipe reflexiona y dice, bueno, yo nunca he visto a Dios realmente. Pues nunca he visto que Dios descienda y baje, ¿verdad? Y Felipe le dice, a ver, maestro, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué es lo que estaba pidiendo este hombre? Una manifestación, una teofanía. Él quería, así como Moisés, ¿verdad?, ver el rostro del Señor, pero Moisés no vio el rostro, ¿verdad? Solo vio la espalda del Padre, la espalda del Dios Todopoderoso. Pero yo me imagino que algo así quería Felipe, ¿verdad? Y a través de esta duda dice, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Nos damos por bien
servidos. Entonces vemos que este hombre tenía esa inquietud, ¿verdad? Impulsado por un deseo genuino, pero humano. De ver lo inobservable, y le hace Jesús esta pregunta, esta petición: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe anhelaba una manifestación tangible, una teofanía directa y gloriosa del Padre, algo que para él disipara toda duda y pudiera satisfacer su corazón, ¿sí? Quería una experiencia que trascendiera las palabras, según él. Muéstranos al Padre y nos basta. Pero vemos que hay por parte de Jesús un reproche, hermano, que es con mucho amor. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Vemos que Jesucristo hace este reproche a través de esta pregunta a su discípulo, y le dice: tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido. Y es que tanto tiempo que el Señor ha estado con nosotros, y muchos de nosotros, hermano, no hemos aprendido a conocer a Jesucristo. Dice: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y aquí Jesús está declarando firmemente que Él es la revelación máxima de Dios. Dice: quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cuántos glorifican al Señor? ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Dice: las palabras que yo os he hablado no las he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora a mí es el que hace las obras. Vemos que la respuesta de Jesús no fue un regaño severo, sino una invitación a una comprensión más profunda de quién es Él y de lo que significa su presencia. Es un recordatorio de que la revelación más grande no vendría de una visión celestial, sino de la persona que estaba enfrente de ellos. Hermano, le está diciendo: mira, si me has visto a mí, has visto al Padre. ¿Cuál es la gran verdad central? El que ha visto a Jesús ha visto al Padre. Jesús no es solo un representante, Él es la imagen visible del Dios invisible. Por favor, si alguien lee Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Muchas gracias, hermano. Aquí el apóstol Pablo, hablando de Jesucristo, dice que Él es la imagen del Dios, ¿qué, hermano? Invisible. Porque es una realidad. A Dios no lo podemos ver porque Dios es invisible a nuestros ojos. Y en una parte de la revelación que de Dios se hace, ¿verdad? Dice que si el hombre o alguien viera a Dios, esa persona o ese ser, ¿qué pasaría con él? Fuera destruido. Por eso cuando Dios le dice a Moisés: sí te voy a dejar verme, pero no vas a poder ver mi rostro, porque si ves mi rostro en plenitud, vas a ser aniquilado. Pero ponte en la hendidura de la peña, y a través de la peña voy a pasar mis espaldas. Qué glorioso, ¿verdad?, para este hombre Moisés, que tuvo ese privilegio de ver. Pero entendemos que Dios no se puede ver porque es invisible, y si alguien lo viera, ¿verdad?, no podría estar. Pero Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Él se hizo carne. Por eso fue necesario, hermano, que Jesucristo tomara un cuerpo humano. ¿Para poder qué? Para poder venir a la tierra y darse a conocer. Y que el hombre pudiera ver. Porque Él entiende que hay muchas personas que necesitan ver para creer.
Pero a través de Jesucristo el hombre pudo ver quién es Dios. ¿Cuántos dirán gloria al Señor? ¿Y cuál es el propósito de Dios para la humanidad? Entonces Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. ¿Cuál es la implicación teológica? Conocer a Jesús no es meramente conocer un aspecto de Dios. Si tú aprendes a conocer a Jesús, si tú tienes una relación íntima con Jesús, si tú buscas de Jesús, ¿verdad? Y aprendes de Jesucristo, no solamente vas a conocer un aspecto de Dios, sino que equivale a conocer al Padre en toda su plenitud y en toda su gloria y en toda su esencia. Porque Jesucristo es Dios. No es diferente a Dios, es igual a Dios y posee la misma esencia de Dios. Amén. Y Jesucristo nosotros lo podemos conocer a través de los evangelios, a través de la palabra es cristocéntrica, a través de una comunicación personal con Dios. Y cuando conocemos a Jesucristo, podemos conocer la plenitud del Padre, el Dios todopoderoso. ¿Cuántos glorifican al Señor? Amén. Y esto es lo que, antes de continuar, esto es lo que Dios le está diciendo a Felipe, ¿verdad? Dice: ¿no crees que yo soy el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace ¿qué, hermano? Él hace las obras. Jesús le dice: mira, yo he multiplicado el pan, 5 panes y 3 peces los he multiplicado, de manera que se han alimentado 5,000. Yo he dado vista a los ciegos, he resucitado muertos, he levantado paralíticos, he hecho que los sordos hablen. Perdón, que los sordos oigan, que los mudos hablen. Perdón, hermano, quería ver si estaba usted atento. Gloria al Señor. He hecho estas maravillas. He hecho que donde no hay peces vengan miles de peces a las redes. He caminado sobre el mar, sobre el agua. He convertido el agua en vino. Le dice el Señor: ¿por qué no repito esas cosas? Porque estamos ya al final de su ministerio, ¿verdad? Esa narración de Juan 14, Jesucristo ya está al final de su ministerio. Y la pregunta que se lo hace un discípulo que estuvo desde el principio con Jesús viendo todas estas cosas. Y aún viendo todo esto, al final del ministerio le dice: mira, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús. Es decir, había visto multiplicar los peces, había visto tantas cosas, pero él insistía en que necesitaba ver al Padre. Y Jesús por eso le reprocha y dice: estas obras que yo he hecho, las he hecho ¿por qué? Porque el Padre, ¿verdad?, estaba con Dios. Creedme yo, dice, creed que yo soy en el Padre, versículo 11, y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Ya le dice Jesús: bueno, si me has visto, ¿verdad?, y no has visto al Padre en mí, bueno, cree por las cosas que he hecho, los endemoniados que he libertado. ¿Cuántos glorifican al Señor? Entonces, Jesús es la revelación completa de Dios, y si no es a través de su persona, lo podemos ver a través de sus obras. Pero Juan, ¿verdad?, otro discípulo que estuvo con él, que es el que dice Juan 1:1, que el verbo era Dios, y en 1 de Juan, que más adelante lo vamos a ver, dice: las cosas que nuestros ojos vieron y que nuestras manos palparon, acerca del verbo de Dios. Dios se da a conocer a través de Jesucristo, y la manifestación, ¿verdad?, que no nos da lugar a duda es que Él hizo grandes obras. Y sabe que, hermano, Dios sigue haciendo grandes obras. Dios sigue manifestando su poder, y Dios sigue libertando a los cautivos.
sacando de prisiones a los encarcelados, ¿verdad? A los atormentados, sanando nuestras enfermedades, proveyendo para nuestras necesidades, levantándonos cada día, hermano. Dios sigue haciendo obras en nosotros. Entonces, ¿hemos visto a Dios? ¿Necesitamos más cosas para creer? No, ¿verdad? Si conocemos a Jesucristo, conocemos a Dios Todopoderoso. Y vemos que Dios ha hablado y la voz final es Cristo, es a través de Cristo, ¿verdad? Dios ha hablado por medio de Cristo. Vayamos ahora a Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 4, por favor. Hebreos capítulo 1. Y vamos a dar lectura de los versos 1 al verso 4. ¿Ya lo tiene, hermano? Vamos a leerlo juntos, así como está sentado. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Gloria al Señor. Vemos aquí el autor de Hebreos. El autor, hermano, hay muchas opiniones acerca de quién escribió este libro. Algunos se lo atribuyen a Pablo, ¿verdad? En su mayoría mencionan que es Pablo, aunque también hay mucha gente que difiere acerca del autor. Otros se lo atribuyen a un predicador muy elocuente del Antiguo Testamento llamado Apolos, ¿cierto? Pero la realidad es que no podemos decir a ciencia cierta quién escribió el libro de Hebreos. No podemos saber exactamente quién es el autor, aunque tradicionalmente se le atribuye al apóstol Pablo, ¿sí? Pero vemos que es un hombre que tenía un conocimiento teológico, hermanos, impresionante. Tenía un conocimiento del Antiguo Testamento impresionante. Y este hombre comienza su carta de esta manera: Dios, hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Sí? Entonces el autor de Hebreos comienza su epístola con una declaración monumental que subraya la superioridad y la finalidad de la revelación de Dios en Jesucristo. Es decir, él está diciendo: Dios se ha revelado y Dios ha levantado hombres importantes. Ha levantado a profetas como Elías, como Eliseo, como Isaías, como Daniel, como el mismo Juan el Bautista. Pero él dice: pero en estos postreros días, ¿a través de quién nos habla Jesucristo? Dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, ¿quién es más importante? ¿Quién es la revelación completa y definitiva? ¿Quién es la voz final? Jesucristo es la voz final, hermano. Jesucristo es la revelación plena acerca de Dios. Dice: ¿y cuántos glorificamos al Señor? Porque nosotros estamos en estos postreros días. Y en estos postreros días, en este tiempo último, ¿verdad? Yo he escuchado muchos que dicen: cómo me hubiera gustado haber nacido en la época de Cristo y haber conocido a Jesús en persona. Y sí, hermano, muy probablemente pudiera haber sido, o debió haber sido, ¿verdad?, un privilegio muy grande. Pero en su misericordia Dios nos trajo a esta época. Y si lo analizamos, hermano, Dios ha sido muy misericordioso con nosotros.
Porque vivimos una época de comodidades. Hoy hace frío allá afuera, pero nosotros estamos aquí adentro, ¿verdad? Porque tenemos construcciones, tenemos tecnología, tenemos muchas comodidades, ropa térmica, tenemos tantas cosas, ¿verdad? Tenemos pantallas donde podemos ver tantas cosas, ¿cierto? ¿O usted le gustaría regresar a esa época donde no había sanitarios, no había papel higiénico, no había agua calentita, no había colchones, ¿verdad? O ropa de pluma de ganso? ¿Le gustaría volver a esa época donde se vestían con pieles, prendían el fuego con piedras o comían carne cruda? ¿Le gustaría a usted estar en esa época? Seamos sinceros. Alguien ha ido al campo, ¿verdad? Y cuando vamos al campo es bonito, nos gusta estar un día, pero llega la noche y vámonos a la casa, ¿sí? Porque es bonito, ¿sí? Es padre un día, pero cuando ves que ya no hay, oye, tengo ganas de ir al baño, ¿dónde puedo ir? Ahí al campo, hermano, ahí donde usted vea, ahí puede usted ir, ¿cierto? Entonces es padre, es bonito, pero ya las comodidades. Entonces yo veo, hermano, la misericordia de Dios al permitirnos vivir en esta época, ¿cierto? Dios ha sido bueno con nosotros, hermano, y por alguna razón Dios nos puso en esta época, en este tiempo, en esta época de la historia, ¿verdad? Y estamos en los postreros días. Y en estos postreros días Dios ha sido más misericordioso con nosotros porque tenemos la revelación completa a través de Jesucristo. Sabemos y podemos entender quién es Dios y conocer a Dios a través de las Escrituras, porque las Escrituras están completas y nos hablan de Jesucristo. Y conocemos que Jesús vino y dio su vida en la cruz del Calvario, y que Jesús vive y reina con el Padre, amén. Entonces vemos que el ayer era una revelación fragmentada. Los que vivían en la época de Jesús habían escuchado partes, fracciones, pero no tenían todo el conocimiento. En el Antiguo Testamento Dios se comunicó con su pueblo a través de los profetas. Esta comunicación fue muchas veces y de muchas maneras. Esta revelación, aunque verdadera y poderosa, era progresiva, es decir, de menos a más, y también era parcial. No todos en la misma época conocieron todo. ¿Por qué? Porque en la época de Elías no había libros, no había tecnología, y él no podía saber lo que estaba escribiendo otro profeta. Entendía lo que Dios se le revelaba, pero no tenía, ¿verdad?, todo el Antiguo Testamento, toda la revelación. Lo mismo los profetas. Cada profeta, ¿verdad?, era progresivo y parcial. Pero hoy usted, hermano, va a Daniel y puede compararlo con Apocalipsis y entender, ¿verdad?, cómo Dios ha planeado el final de los tiempos a través de esta revelación completa. Isaías veía un reino milenial, pero él no entendía que era un reino milenial. Nosotros entendemos ahora que Jesús viene por segunda vez y viene a establecer un reino milenial, es decir, viene a reinar en esta tierra por 1000 años, porque Apocalipsis, ¿verdad?, complementa esa información. ¿Sí me explico, hermanos? Tenemos ahora una revelación no progresiva y parcial, sino completa. ¿Sí? Entonces eran piezas como un gran rompecabezas que poco a poco iban revelando una imagen completa. Eso era ayer, pero hoy, en estos postreros tiempos, la revelación es plena y final. ¿Sí? La era que inauguró Cristo. Estos postreros días entendemos que es la era inaugurada por Cristo, hermano, hasta la fecha de hoy. La forma de comunicación de Dios ha cambiado y se ha perfeccionado. Ahora nos habla por el Hijo. Esta no es una manera más entre muchas, sino que es la manera definitiva y consumada. No va a hablar de otra manera, sino a través de Jesucristo. Jesús es el mensaje. Esto implica que no hay una revelación superior o posterior a la de Cristo,
Él es la cúspide y el cumplimiento de todo lo que es Dios. Por eso el apóstol Pablo advirtió acerca de falsos profetas, ¿verdad? Se levantarían falsos profetas, pero la revelación completa ya está dada, y es a través de ¿quién? De Jesucristo. En la semana veía una noticia en redes sociales de un hombre en México que se ha declarado el Mesías, que Él es el Salvador del mundo. Entonces vemos que hoy en día se intentan dar este tipo de cuestiones, pero Cristo es la revelación definitiva. Amén. Entonces, aunque se levanten otros profetas, no hay otro más que nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a ver las 7 credenciales de Cristo, su supremacía y su naturaleza divina. Aquí el autor nos habla de 7 cosas que vamos a tratar de desglosar. El autor de Hebreos eleva a Jesucristo a una posición de autoridad y divinidad inigualables, presentando 7 credenciales. Dice que es, veamos, dice, el Hijo quien constituyó, en primer lugar, hermano, ¿qué? En el verso 2, Hebreos 1:2, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, ¿qué? Heredero de todo. ¿Qué es Jesucristo, hermano? Heredero de todo. Cristo es el legítimo dueño. Jesucristo es el que, hermano, el legítimo dueño y heredero de todas las cosas. Cuando Juan ve la visión de Apocalipsis y ve al anciano que está sentado en el trono, ¿verdad?, con los rollos en la mano, ¿sí? Y esos rollos tenían 7 sellos. Y dice la palabra del Señor que miré y aquí no había nadie digno de tomar el libro y de desatar sus sellos, ni a los 24 ancianos que estaban alrededor del trono, ni los 4 seres vivientes que estaban alrededor del trono, ni los millares y millares de ángeles, ni los millares y millares de gentes. No había nadie que fuera digno de acercarse y tomar de la mano del que estaba sentado el libro, los rollos, y desatar sus sellos. Y muchos comentaristas dicen que esos son los títulos de propiedad. Son títulos, porque así eran los títulos de propiedad, eran libros con 7 sellos, que solamente el heredero legítimo podía tomar esos libros y desatar los sellos, esos títulos de propiedad de toda la humanidad, de toda la creación. Pero dice, pero aquí que apareció un cordero como inmolado. En medio de esa escena aparece un cordero como inmolado, un corderito así, muerto. Y dice que Juan lloraba mucho, dice, y lloraba mucho porque no había nadie digno, pero uno de los seres le dice, oye, no llores, porque aquí el león de la tribu de Judá ha vencido, y él es digno de tomar el sello, de tomar el libro y de desatar sus sellos. Y vemos que ese cordero va al trono, agarra el libro y desata los sellos, porque él es el legítimo dueño, él es el heredero de todas las cosas. ¿Y quién es el heredero, hermano? Jesucristo. ¿Sí? En esta posición no es algo que haya ganado, sino que a Él le pertenece por derecho divino. Por Él fueron creadas todas las cosas. Por Él fue hecho todo lo que existe. ¿Sí? Todo lo visible e invisible fue hecho ¿por quién? Por Jesucristo, estableciéndolo como el punto final de toda la creación. Número 2, dice en el versículo que sigue, el verso 3, el verso 2, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces Jesucristo es el heredero de todo y Jesucristo es creador del universo. ¿Sí? Dice, por quien asimismo hizo el universo. Por medio de él Dios hizo el universo. Jesús no solo fue un observador, sino fue el agente activo en la creación. Todas las cosas, visibles e invisibles,
los hizo Él, ¿verdad? Lo que testifica que su poder y existencia es eterna. Jesús es Dios y Jesús es eterno. Número 3, Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, ¿sí? Así como la luz emana del sol y no puede separarse de él, Jesús es la manifestación perfecta y visible de la gloria inefable o inexplicable de Dios. Amén. Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. Entonces, cuando tú vas a los evangelios y entiendes la obra de Jesucristo, puedes ver en él la gloria de Dios. Porque Dios es glorioso, hermano. Y Jesucristo es glorioso. Amén. Y cuando entendemos que Él dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros, podemos entender, ¿verdad?, la gloria de Jesucristo. El amor infinito, el amor inexplicable, inefable, dice el apóstol Pablo. Incomprensible. No podemos comprender cómo un ser bueno y un creador de todas las cosas, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, pero cuando Jesús viene lo rechazan y él acepta ese rechazo y aún así da su vida por nosotros. ¿Y qué nos está mostrando ahí? El amor sin condiciones, el amor incondicional de Dios para su creación. ¿Cuántos dan gloria al Señor por Jesucristo? Él es el resplandor de la gloria de Dios. Verso 4 dice, es la expresión exacta de su naturaleza, dice, y la imagen misma de su sustancia. Cristo es la imagen misma de la sustancia del Padre, o la expresión exacta de su naturaleza. Posee la misma esencia, el mismo carácter, la misma identidad que el Padre. Ver a Jesús es ver a Dios, a un Dios que sacrificó todo por amor a nosotros. Amén. Un Dios, hermano, compasivo, un Dios perdonador, un Dios, ¿verdad?, cuando le llevan a una mujer para que sea condenada y sea apedreada de acuerdo a la ley, Jesús le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Dice, nadie, Señor, no ha quedado nadie. Y Jesús le dice, ni yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Vemos a un Dios que perdona la iniquidad. Un Dios que provee la solución para los pecados. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Dice, Él es la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces Jesús es heredero de todo, creador del universo, resplandor de la gloria de Dios, la expresión exacta de su naturaleza y el sustentador del universo. ¿Sí? Él sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Siguiente, vea lo que dice, sigue diciendo el versículo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. No solo sustenta el universo, sino también que Él purifica nuestros pecados a través de la muerte redentora en la cruz del Calvario, ¿cierto? Y número 7 y último, quien se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Está exaltado a la diestra del Padre. Entonces Jesús es heredero de todo, creador del universo, resplandor de la gloria de Dios, expresión exacta de su naturaleza divina, el sustentador del universo, el purificador de nuestros pecados y exaltado a la diestra de Dios. ¿Cuántos dan gloria por Jesucristo? ¿Sí? Está en una posición de honor, dice el autor de Hebreos, intercediendo por nosotros. Amén. Entonces, 7 características de la supremacía de Jesús. Y en el verso 4, hecho tanto superior a ¿quién? A los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre
más excelente. La epístola a los Hebreos dedica un énfasis considerable al establecer la supremacía de Cristo sobre los ángeles. Alguna razón habrá tenido el autor para que en toda la carta dejen claro que Cristo es superior a cualquier ángel, ¿verdad? Una comparación crucial para sus lectores judíos que tenían gran reverencia por los mensajeros celestiales. El versículo 4 de Hebreos 1 sintetiza esta poderosa verdad, ¿sí? Hecho tanto superior a los ángeles. Entonces, esta superioridad no es una mera cuestión de rango, sino de naturaleza y función. Jesús es más importante que los ángeles. Amén. Mientras que los ángeles son criaturas de Dios, por muy gloriosas y poderosas que sean, Dios es el creador y Cristo es el creador y sustentador de todas las cosas, por cuanto heredó un nombre más excelente. ¿Cuál es el nombre más excelente, hermanos? Hijo. ¿Sí? Porque los ángeles son criaturas, y de ningún ángel o de ninguna criatura, de ningún ser se le da este nombre, Hijo de Dios. Este título, ¿a quién le corresponde? A todo lo que se refiere en esencia, porque nosotros podemos decir ahora somos hijos de Dios, pero entendemos que somos hijos adoptivos, hijos que hemos sido adoptados a través de Jesucristo. Pero el verdadero hijo, el unigénito, ¿quién es? Jesús. Y él heredó este nombre, Hijo. Entonces el título de Hijo para Jesucristo no es meramente una designación, sino una declaración de su relación inherente y eterna con Dios y el Padre. Los ángeles son siervos, pero Jesucristo es el unigénito del Padre. Y si usted lee, ahí en casa lea usted el verso 5 en adelante, donde habla acerca del Hijo superior a los ángeles. Amén. Pero continuamos con nuestra lección. Cristo es la palabra de vida manifestada. Es el número 3, ¿verdad? Cristo como la palabra de vida manifestada. Y vayamos por favor a 1 de Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 4. 1 de Juan, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 4. Por favor, hermanos. ¿Ya lo tienen? Vamos a leerlo juntos. ¿Ok? Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Gloria al Señor. Vemos aquí ahora al apóstol Juan, que habla sobre la palabra de vida, el logos, ¿verdad?, de vida. Y vemos aquí que el apóstol Juan es el mismo, ¿verdad?, que escribe el Evangelio. Y curiosamente, ¿verdad?, en Juan capítulo 1 y 1 de Juan capítulo 1 introducen de la misma forma, dejando en claro que Jesucristo es ¿qué, hermano? Jesucristo es Dios. Jesucristo es ¿qué, hermano? Dios. ¿Y por qué es importante estos temas y por qué es importante entender que Jesucristo es Dios? Porque hoy hay muchas corrientes filosóficas, muchas corrientes de pensamiento, muchas doctrinas, ¿sí?, muchas religiones, y allá afuera, hermano,
Muchos no niegan la existencia de Cristo porque la existencia de Cristo es innegable. La historia corrobora que Cristo existió, aunque no esté en la Biblia. Hay muchos manuscritos que no son bíblicos, ¿sí? Josefo, y muchos historiadores judíos y no judíos, griegos, romanos, dan fe de que Jesucristo existió. Entonces la existencia de un Jesús histórico es incuestionable. Ningún teólogo y aún ningún ateo serio va a negar la existencia de Jesucristo histórico. Nadie niega que Jesús existió, ¿cierto? Eso es fácilmente comprobable a través de la historia. Con el simple hecho, ¿verdad? Estamos en el 2026 después de Cristo. Simplemente con la fecha, con decir nuestra fecha, estamos en el 2026 después de Cristo, estamos corroborando que Jesucristo histórico fue completamente real, ¿sí? Pero de ahí muchos dicen, ok, Jesús existió, Jesús fue real, Jesús vivió, Jesús murió, Jesús tuvo un padre que se llamó José y todos los datos históricos. Pero, y aquí viene, ¿verdad?, donde muchos se pierden. Jesucristo no pudo ser Dios. Jesucristo, ¿cómo va a ser un hombre Dios? ¿Cómo va a ser un hombre que vivió, que existió, que comió, que durmió, que se cansó, que murió? ¿Cómo va a ser alguien así Dios? Y aquí es donde está la base de nuestra fe. Nosotros creemos que Jesucristo es ¿quién? Es Dios. Porque nadie, hermano, nadie en su juicio, nadie en sus cabales, nadie se atrevería a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene a mí tiene vida eterna. O nadie podría haber dicho, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad. Entonces, nadie, ningún ser humano podría decir estas cosas a menos que, ¿qué, hermano? A menos que sea Dios. ¿Cuántos glorifican al Señor? Sí, hay un teólogo que se llama C.S. Lewis, que dice que se le conoce así el trilema de Lewis, y él dice que si una persona dijera estas cosas, solamente hay tres opciones. Una, que sea un mentiroso, ¿sí? Es decir, que sepa que no lo es, mas en cambio hace o dice estas cosas, lo cual lo convertiría en un hombre malo, ¿sí? Número dos, una persona que padece de sus facultades mentales también podría decir esto, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces sería un loco, así lo menciona él, y obviamente pues sería un hombre malo. Y la tercera, que sea verdad lo que él dijo. Y si es verdad, entonces eso lo convierte en Dios, en el verdadero Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entonces descartamos las otras dos porque Jesucristo fue un hombre bueno. Jesucristo, ¿verdad? Sus enseñanzas, hermanos, siguen hasta el día de hoy predicándose y son útiles para nuestra vida. Amén. Y las cosas y las obras que Él hizo siguen haciéndose. Entonces no queda de otra más que aceptar que Jesucristo, hombre, también es Jesucristo, Dios. ¿Sí, hermano? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Sí. Pero ¿por qué el apóstol Juan en este caso es tan insistente? En su evangelio y aún en sus cartas trata de demostrar, bueno, no trata de demostrar, sino que da argumentos sólidos sobre que Jesucristo es Dios. Porque, le repito, hay muchas corrientes, muchas filosofías y muchas creencias que niegan esta verdad. Entonces, el apóstol Juan, conocido también como el discípulo, ¿qué, hermano? Amado. ¿Por qué se le conocía así? Porque era, exactamente, hermana Clara, gracias, era quien se recostaba en el pecho de Jesús, ¿verdad? Dice
que a él le gustaba, este discípulo, cuando estaba con el maestro, llegar y recostarse en el pecho de Jesús. Y dice, lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestras manos palparon. Él pudo, hermano, tuvo ese privilegio de poner su oído cerca del corazón de Jesús y escuchar cómo su corazón, cómo el corazón de Jesús latía. Por eso decía, yo no puedo creer en un Dios que no haya venido en carne y en hueso, porque yo me recostaba en el pecho del maestro y escuchaba el latido de su corazón, sentía el calor corporal que de él emanaba, escuchaba su respiración, ¿sí? Sentía su aliento en mi cabeza. Entonces él no podía negar que Jesús era real y que era palpable. Entonces el apóstol Juan es el discípulo amado y testigo ocular de Jesús, y comienza su primera epístola con el testimonio vibrante y personal sobre la realidad innegable de Cristo. Él no presenta una teología abstracta, sino una experiencia real. Él es alguien, hermano, que tocó, alguien que vio, alguien que palpó. No es alguien que se imaginó las cosas, sino que fue un testigo ocular, un testigo que estuvo en el lugar de los hechos. Y él le dice a los discípulos que continuaban en la iglesia, hay una experiencia real y Jesucristo no es un mito. Hermano, Jesucristo no es una leyenda, Jesucristo no es un mito, Jesucristo es la verdad. Glorifique a Jesús por ello. Y él dice esto, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de ¿qué? De vida, tocante a la palabra de vida. Y él abre un paréntesis ahí en su disertación, dice, pues la vida fue manifestada, y hemos visto y hemos testificado y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Él puede dar testimonio de que la vida que procede de todo, que es Cristo, lo vio, lo tocó, lo escuchó. Lo hemos visto, lo hemos oído, y esto anunciamos para que también vosotros tengan gozo. Entonces, él está hablando, podemos aquí deducir tres cosas. En primer lugar, un testimonio sensorial. Este hombre que escribe la carta, como le había comentado, se recostaba en el pecho, y sus sentidos, él podía decir, yo lo toqué, yo lo olí, yo lo vi, yo lo escuché, yo lo abracé, ¿sí? Había sentido él, de manera, sus sentidos habían estado ahí. Entonces Juan enfatiza el testimonio de los sentidos, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado y lo que palparon nuestras manos. Entonces esto elimina cualquier sugerencia de que Jesús fuera un fantasma, un mito o una idea. Fue una persona real con quien los apóstoles, ¿qué, hermano? Convivieron. ¿Sí está claro? Eso es el primer punto que Juan trata de mostrar. Número 2, el verbo de vida. Jesús es llamado aquí el verbo de vida, un título que remite a Juan 1:1. Él es eterno, porque era desde el principio y no solo existió, sino que se manifestó en forma visible y tangible a los seres humanos en la época de Juan. Y la base histórica del cristianismo, ¿qué podemos encontrar aquí en estos versículos? La base histórica del cristianismo. El cristianismo, hermanos, no se fundamenta en especulaciones filosóficas ni en experiencias míticas. No es que los discípulos hayan entrado en trance y hayan conectado con el más allá, o hayan fumado algo para que los tuvieran un viaje astral, o estaban bien ebrios, ¿verdad? Y vieron visiones. Ni tampoco eran filósofos, no eran pensadores grandes que habían hecho grandes filosofías, eran hombres pescadores.
Eran gente trabajadora, gente del vulgo, gente normal, gente que en un momento conoció a Jesús, lo dejó todo y lo siguió. Y en esos 3 años vieron, conocieron, palparon, experimentaron. Y esta es la base, hermano, histórica para el cristianismo. No creemos en fábulas, no creemos en especulaciones, no creemos en experiencias míticas. Creemos en el testimonio que dejaron hombres que vieron, escucharon, palparon, sintieron. Hombres, hermanos, que por esa convicción dieron su vida. Entregaron su vida, ¿por qué? Porque estaban 100% convencidos de lo que habían visto, de lo que habían escuchado, de lo que habían percibido. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Nadie da su vida por una mentira. Nadie da su vida por una mentira. A lo mejor alguien podría morir por una mentira, pero no la multitud de discípulos que murieron por Jesucristo, los que en su época lo vieron, lo escucharon. ¿Por qué estaban dispuestos a dar su vida por Jesucristo? Porque eran testigos oculares, sensoriales del verbo de vida. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entonces, nuestra base, hermano, no está fundamentada en mitos, leyendas o cosas que no se puedan comprobar. El cristianismo tiene una base histórica en Jesucristo, que nadie niega su existencia, y en el testimonio de los hombres que convivieron con Él, de los hombres que durmieron con Él, de los hombres que comieron con Él, de los hombres que pasaron frío con Él, de los hombres que se mojaron con Él, de los hombres que caminaron largas distancias con Él y vieron cómo se cansaba, de los hombres que lo vieron colgado en una cruz, derramando hasta la última gota de sus sangres por amor de la humanidad. Esa es la base del cristianismo. Tenemos una base que, hermano, histórica. ¿Y qué nos lleva a esto? A entender que no creemos en fábulas y no creemos en ¿qué? Especulaciones o en cosas astrales. Creemos en la verdad. Amén. Nadie viene al Padre si no es por el Hijo. Así es, hermana. Nadie llega al Padre si no es por Jesucristo. Ay, si el Señor cierra la boca hasta los testigos de Jehová, porque no podemos llegar al Padre si no conocemos al Señor Jesucristo. Así es, hermano. Eso es lo más importante, ¿verdad? Y la verdad central de lo que hemos estado hablando. Gracias, hermana Janet, por su participación. Y si el hermano alguno quiere comentar algo, recuerde que es libre de hacerlo. Estamos en una escuela. Y si usted tiene algo que testificar o algo que decir, tiene toda la libertad de poder hacerlo. Amén. Y vamos concluyendo. Dice, verso 3. Lo que hemos visto y oído y os anunciamos, para que también vosotros, ¿qué, hermano? Tengáis ¿qué? Comunión con nosotros. ¿Por qué el apóstol hablaba estas cosas? Para que nosotros tuviésemos comunión con Él, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El apóstol Juan concluye su introducción revelando el profundo propósito de su testimonio apostólico y de la predicación de su evangelio, que es la comunión. En griego la palabra es koinonia. Esta palabra griega trasciende la idea superficial de compañerismo. Implica tener cosas en común, compartir la vida, la fe y la experiencia. Esa es la koinonia, y esa es la comunión, que debemos tener como hijos de Jesucristo, de Dios, discípulos de Jesucristo. Tener cosas en común, compartir la vida, la fe y la experiencia. ¿Podemos compartir hoy en día nosotros la experiencia del apóstol Juan? ¿Qué dice, hermano? ¿Podemos hoy compartir la misma experiencia que tuvo el apóstol Juan de ver la obra de Jesucristo? ¿Usted la ha visto, hermano? Gloria al Señor. ¿Quién más la ha visto, hermano? Sí, todos podríamos aquí dar testimonio de que Jesús ha hecho algo en nosotros,
de que Jesús nos ha perdonado? ¿Sí? ¿O se sigue sintiendo usted inmundo, sucio, pecador? Amén. La sangre de Jesucristo nos ha limpiado y hoy podemos, ¿verdad?, sentirnos limpios delante de Dios, justificados delante de su presencia. ¿Cierto? Ha habido una transformación en nosotros, ha habido un cambio. Jesús nos ha sanado, Jesús ha provisto, ha suplido para nuestras necesidades. Hemos visto la obra de Jesús. Él nos ha dado trabajo y ha multiplicado sus bendiciones en nosotros. Ha restaurado familias, ha quitado vicios, amén, ha quitado maldiciones generacionales en nosotros. Pero Él quiere seguir haciendo su obra y para ello tenemos que conocerlo. Entonces esto, hermano, cuando habla de coinonía, le está diciendo para que haya esa coinonía, es decir, para que ustedes tengan estas cosas en común con nosotros los apóstoles, que compartan la vida que nosotros vivimos, la fe que nosotros tuvimos y la experiencia que en su momento, ¿verdad?, podemos compartirles. Entonces es una unión profunda y participativa. Uno, apóstoles con la palabra. Juan y los demás apóstoles tuvieron comunión directa con Jesús. La palabra de vida encarnada y su experiencia fue real y personal. Lo escucharon de viva voz. Conocían el timbre específico de la voz de Jesucristo. ¿Sí, hermano? Un texto, hermano, sí. Adelante. Dice la palabra de Dios en Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria. Gloria al Señor. Eso es Jesucristo. ¿Amén? Gracias, hermano, por ese texto que no está en la lección, ¿verdad?, ni en las diapositivas, pero creo que reafirma muy bien lo que hemos estado hablando. Jesús manifestado, Dios manifestado en qué, hermano? Carne, justificado en el Espíritu, visto, ¿verdad?, por los ángeles y exaltado en la gloria de Dios Todopoderoso. Gracias, hermano Nehemías, por su participación. Entonces, y continuamos, hermano. Los apóstoles vieron a ese verbo manifestado en carne. Nuestra comunión con los apóstoles, nosotros a través de la palabra escrita que ellos dejaron, tenemos comunión con ellos y podemos participar de su testimonio. ¿Y ahora qué queda? Nuestra comunión con Dios. El objetivo final es que esta cadena nos lleve a una comunión verdadera y profunda con el Padre y con su Hijo. La fe en Jesús nos integra a la familia divina. Si tú crees en Jesucristo, dice que a los que creen les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y a todos los que creen, dice, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el apóstol Pablo dice, y si hijos, herederos y coherederos con Jesucristo de todas las cosas. Amén. Entonces, ¿a qué nos lleva esta comunión? A buscar esa experiencia real con Jesucristo, a creer en Jesucristo. Y cuando creemos en Jesucristo, nos convertimos ahora también en hijos ¿de quién? De Dios. Y podemos hacer las obras de Jesucristo. El resultado de la comunión dice, para que vuestro gozo esté cumplido. Estas cosas os escribimos para que vuestro ¿qué? Gozo esté cumplido. ¿Qué debe de producir esta verdad en el corazón del creyente? Gozo, alegría, entusiasmo, porque ahora somos hijos de Dios a través de la revelación completa y final de Jesucristo. El gozo cristiano no es una emoción superficial, sino un estado profundo de satisfacción y plenitud que proviene de estar en una relación correcta con Dios, en un gozo que la palabra de vida, Jesucristo, hace posible. ¿Hay gozo en nosotros? ¿Hay alegría? Esta enseñanza, ¿verdad?, tiene ese propósito.
El apóstol Juan así lo concluye: para que vuestro gozo esté cumplido. Amén. Jesucristo nos salvó, hermanos, nos rescató, nos da vida, y Él es el Dios verdadero que nos ama. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle